nervios. Buenas noches. Hola a todos, yo soy Juanita o Juana Pisano, estudio Comunicación y Lenguajes Audiovisuales en la Universidad de Medellín y yo soy la host de este podcast que se llama Gafas Violeta y acá estoy con mi queridísima invitada Ana María López para hablar un poco sobre el feminismo, como pequeños datos de historia, hacerle preguntas sobre ella como mujer, cómo ha visto ciertas cosas del feminismo y sobre su posición como mujer ante ciertas cosas. Y todo eso también mucho en base a este libro súper bueno que se llama Feminismo para principiantes de Nuria Varela. Es muy interesante y llevo ya como varios años leyendo cositas y releyendo cositas y de hecho he sacado muchas cosas de ahí muy buenas que he aprendido mucho y quería como compartirla por medio de este podcast y con una invitada que sé que ha estado muy presente pues como en el movimiento, porque de hecho, bueno, se las voy a presentar más bien para que ella les cuente quién es y qué ha hecho pues como con el feminismo y cosas así. Entonces dime quién es, qué haces y cómo te has involucrado con el feminismo. Bueno, yo soy Ana María López, yo estudio Comunicación Gráfica Publicitaria. Bueno, y mi acercamiento con el feminismo, de hecho es algo muy chistoso, es una rebelión. Yo digo que yo siempre he sido un poco rebelde, ¿cierto? Yo siempre he sido un poco rebelde y de hecho yo he sido también muy curiosa. Una vez, pues la primera vez que escuché la palabra feminista fue cuando escuché feminazi. Y me dio mucha curiosidad y eso fue como muy tarde porque en mi colegio esa palabra nunca como que se había mencionado, como que era algo muy X, como que en mi colegio nunca se habló de eso y eso que mi profesora de sociales era como muy open mind, era muy raro. Entonces una vez escuché, pues yo vivía mucho en el mundo del internet, escuché que alguien dijo feminazi a alguien en un juego, en Jabo, porque yo jugaba Jabo muy grande. Y yo quedé como a los 16 años, y entonces yo quedé como que feminazi. Entonces yo empecé a buscar y entendí, habla del feminismo, como existe la palabra feminista, hay un concepto para eso, y es como, las mujeres tenemos derechos. Entonces como que esa palabrita desencadenó muchas cosas, porque yo soy muy curiosa. Y entonces ya después fue cuando pues como que yo decía que yo era feminista, pero a veces no me gusta decirme feminista. Llegué a una época en que dije eso, pero era por el hate que tenían las personas con el término. Pero era por el hate que tenían las personas con el término. Entonces yo después dije como no tiene nada de malo, pues no me da como pena. Además porque todos hemos pasado por ahí. Ajá, sí, no me da como pena. Ahí entonces, en esa época la universidad estaba viviendo como un momento un poco, esta presentación es un poco larga. No, pero es importante, es importante. Es como la palabra de Wikipedia, que uno va entrando literal, así soy yo con las conversaciones. Pero si no estoy mal, como que tú empezaste un movimiento en la U. Sí, de hecho sí, yo cofundé el colectivo que en ese momento está en la universidad, solo que me salí por diferencias de pensamiento. Entonces en la universidad estaba pasando muchas cosas con lo que estaba pasando con el director, y una vez fue la primera vez que la Universidad de Medellín hizo una asamblea de estudiantes en la que fueron 800 estudiantes, y eso es muchísimo para ser una universidad como muy burgués y muy burocrática, por así decirlo, especialmente la burocrática porque es una universidad que todo es como con papeleos y con procesos, trámites y cosas internas, como así. Excelente, se por un trabajo en la universidad. Y la lucha es literal, se basa en papeleos, es muy extraño. Entonces Guerra de papel. Sí, entonces en esa reunión conocí a
a Sara Jaramillo, que es la representante, pero fue porque estaban eligiendo a los como los representantes de la asamblea por facultad y a raíz de eso hacíamos como comités y cosas así. Ya después, entre los problemas de la universidad, estaban problemas de género, porque hay profesores que se meten con las estudiantes y viceversa. Y hay profesores que, de hecho había un caso muy grave en comunicación de una chica que un profesor le mandaba mensajes obscenos y la trataba muy mal en clase, la bullyingaba como en clase. Entonces de ahí yo creé el Grito de Pandora con Sara Jaramillo, entre ella y yo lo creamos. Entonces yo me metí a ese colectivo y de hecho llegaron niñas muy lindas y nos empezó como a educar una chica de la Nacional que se llamaba Aquelarre, el colectivo. Nos empezó como a educar cómo tener un colectivo literal. Y nos dimos cuenta de que la idea era ayudar como a las estudiantes. Entonces pasó algo en la universidad y fue lo de la caja. La famosa caja de Pandora. Y yo estuve muy de acuerdo con lo que pasó después. O sea, en ese tiempo el ánimo de la universidad estaba muy fuerte para ese tipo de cosas, o sea, como para hacer acciones como pues confrontando eso, ¿cierto? Y la decisión del colectivo fue a raíz, pues lo que pasó con la caja, pues como para la gente que no lo sepa, es que hicimos como un buzón en el que las niñas denunciaban eso. Eso fue una idea de las niñas del colectivo. Las niñas escribían las denuncias y todo eso y lo metían en una caja al lado de pues como de una puerta del CDC. Entonces lo que pasó es que la caja se desapareció y obviamente fue Obviamente fue la universidad la que se la llevó, o uno de esos estudiantes de derecho locos que odiaba a Sara. O sea, mucha gente también, mucha gente que puede haber estado en contra del movimiento y pensar como que las mujeres no deberían de hacer eso. Sí, yo siento que de hecho incluso es charro porque esa época que lo desapareciera la misma institución, es como, entonces sí hay algo malo. Y entonces al otro día íbamos a hacer como una manifestación y ellas no quisieron, al final la cancelaron como minutos antes. Entonces a mí no me gustó eso y no me gustaba otra cosa, y es que yo estaba de acuerdo en hacer un colectivo feminista que admitiera hombres, porque yo siento que para uno no se debe alejar del problema que es que los hombres no están educados, y de hecho yo escuché a muchos hombres que querían ser parte de eso, que hay que tener mucho cuidado, sí, o sea, y el colectivo iba a ser liderado por mujeres, lo iba a seguir siendo, pero yo quería aceptar a hombres en un colectivo feminista, porque esa es como el punto del feminismo, de la igualdad, ¿no? En cierta parte al menos. No sé, ahí de hecho una de las preguntas que te voy a hacer tiene mucho que ver con eso, porque eso depende mucho de la división del feminismo, porque es que la gente piensa que el feminismo es solamente una cosa grande y ya, y todas las feministas tienen la misma mentalidad y todas son todas radicales, o son todas malas feministas, o son todas y las van dividiendo en cosas y van generalizando, sí. Pero hay diferentes divisiones y movimientos dentro del feminismo. Ajá. Entonces hay feministas más tranquilas, bueno, no más tranquilas, sino como más liberales con ese tema que tú dices de incluir a los hombres dentro del movimiento. Otras son más radicales y son como, no, es que el movimiento es solo de mujeres, y es como, por ejemplo, compararlo con el movimiento de Black Lives Matter, y es como, ese movimiento siempre va a ser de las personas negras, siempre va a ser la lucha de las personas negras, sí. Pero aún así pueden tener el apoyo de las personas blancas, pero ellos saben y ellos dicen que una persona blanca nunca va a poder entender las cosas que sufre una persona negra. Sí, es verdad, es lo mismo con todas las comunidades. Sí. Pero a lo que me refiero es que el feminismo busca la igualdad en un punto en el que los hombres dejen como la parte patriarcal. Entonces, para uno poder ayudar como a que eso deje de pasar y a que siga pasando la discriminación entre nosotras, al menos yo siento que uno debería educar a los, como
se puede educar a los hombres. Pues Sí. yo siento que ellos no tienen que ser, o sea, ellos pueden hacerlo, apoyar. Y yo siento que el hecho de echarlos de un grupo, de un colectivo feminista, o sea, no está mal, pero sí es como que no me parece del todo como correcto, porque es como hacerle lo mismo que ellos nos hicieron, ¿sabes? De cierta manera. Pero no estoy diciendo que ellos tienen que ser como, pues porque ellos no han sufrido lo que nosotras. Entonces, Yo siento que hay maneras de... Yo sí del lado de que a los hombres sí se les debe de educar con respecto al movimiento para que dejen de pensar que, por ejemplo, el feminismo es el equivalente. Lo que estaba diciendo es que yo pienso que es muy importante que los hombres sean educados porque hay muchos hombres que no saben sobre la realidad de la vida de las mujeres y sobre la realidad del feminismo como tal, porque dicen y llegan a este término de las feminazis porque piensan que el feminismo es el equivalente al machismo y eso es súper erróneo, es totalmente erróneo, o sea, no tiene nada que ver, son cosas totalmente opuestas. O sea, piensan que la mujer feminista es la que es sexista y la que odia a los hombres y eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el feminismo y obviamente pues no se puede quitar que haya algunas feministas que llevan las cosas muy al extremo y lo llevan hacia el odio, que de hecho eso ya ni siquiera es feminismo, es una mujer que es sexista y que si se encuentran con una mujer que es sexista y que odia a los hombres, esa mujer no es feminista, porque eso no es parte de la comunidad del feminismo y del movimiento feminista. Bueno, la comunidad son todas las mujeres pues, y todas las personas que se consideran mujeres también. Porque yo también pienso pues que las mujeres trans hacen parte de la comunidad, obviamente. Claro que también están las otras feministas que no, pero esos son, lo mismo que digo, son muchas divisiones del feminismo. Entonces yo pienso que hay formas como de introducir a los hombres dentro de las esferas de los movimientos feministas sin perturbar también lo que es ese movimiento como tal. Entonces puede ser como que hayan reuniones únicamente de las chicas como tal dentro de lo que tú estabas diciendo y que hayan otras reuniones para concientizar a los hombres y para que hagan parte del movimiento, pero aún así que hayan espacios únicamente para las mujeres porque hay cosas que de verdad son únicamente para nosotras. es que eso igual era como lo que yo pensaba y de hecho hasta a veces me da ganas de crear un movimiento feminista, como un colectivo, pero pues de muchas cosas. Sí, le encanta crear colectivos y movimientos. Sí. Bueno, el caso es que después de ese colectivo ya empecé como full ir a marchas y ser como full como en pro de eso. Y en mi casa es muy charro porque en mi casa no les, pues les vale verga. Como que a usted Petro. Y yo así como, yo ni siquiera Sí, sí. se lo relacionan con el comunismo. Y es como, pero es charro que relacionan a la revolución con el comunismo. pero yo siento que la revolución es necesaria. Ah, obvio. Sí, yo también. De hecho, las feministas con el movimiento sufragista se hicieron muchas protestas y ellas empezaron a hacer muchas cosas que ahora se hacen en diferentes protestas y como movimientos y que empezaron a hacer los sindicalistas. Y es como que ellas crearon básicamente, bueno, ese término de crear es un poco maluco, pero sí como que empezaron mucho con lo de las huelgas de hambre, entregar panfletos. Sí, por ejemplo, eso yo lo leo mucho en la biografía de Angela Davis. Ella fue mero ícono y ella no hacía nada. O sea ella hablaba de que la fuerza más grande para alguien que es violento o para algo que es pues que es muy opresor es hacer cosas que parecen hacer nada de daño, que eso les da mucha rabia y mucha impotencia. Y de hecho ella hacía un montón de huelgas en la cárcel. O sea, ella la restringían, por ejemplo, de estar en celdas con cualquier reclusa, pues porque pensaba que le iba a convertir y de hecho pensaban que ella era comunista y ella sí lo era y entonces creían que se le iba a pegar el comunismo como si fuese una enfermedad, pues no sé, como que tan convincentes eran sus ideas porque ella sí tenía muchísimo los argumentos que la gente le tenía miedo a acercarse a ella. Bueno, ahora ya que estamos hablando como del feminismo como tal y partes históricas,
voy a atacarte con datos. A ver, ya acá tengo mis tarjeticas súper bien recortadas. Además, bueno, algo muy básico pues del feminismo, por así decirlo, y algo que uno sabe un poco desde el principio es como, ¿sabes qué pasó el 8 de marzo? Sí. De 1911. Creo que sí, pues creo que... ¿Qué crees? ¿Qué crees pues que fue? no sé si es un rumor, pero es como lo de la fábrica esa y las obreras. Sí, de hecho, acá lo tengo en mi librito y lo quiero leer porque me parece pues que eso de hecho tiene que ver con el nombre del podcast, que es de las gafas violetas. Y es como que las feministas llaman como al darse cuenta de la discriminación, el tomar conciencia. Y ese término de ponerse las gafas violetas y ver con gafas violetas es tomar conciencia de la situación. Y ese término de hecho salió, o sea, es la metáfora de las gafas violetas. Y eso salió pues de esto que pasó ahí en esa fábrica. Realmente el color oficial del feminismo es el violeta. El verde se volvió más que todo Para el aborto. Se devolvió por el aborto y por los movimientos en Argentina y todo esto. Pero es realmente originalmente el violeta. Bueno, como el violeta es el color del feminismo, nadie sabe muy bien por qué es eso, pero hay una leyenda de eso, y es que la leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 146 mujeres que murieron en una fábrica textil de Estados Unidos en 1911. Cuando un empresario, ante la huelga de las trabajadoras, le prendió fuego a la empresa y todas las mujeres adentro. Y en esa misma leyenda se relata que las telas con las que estaban trabajando las obreras eran de color violeta. Oh, eso por ejemplo no lo sabía. Sí, entendía que era algo debido a ese suceso, pero no, pues no sé si las obreras se vestían de morado. No, pero eran las telas con las que trabajan supuestamente. Y también dice pues como que las feministas más poéticas dicen que el humo que salía de la fábrica cuando lo estaban quemando era de ese color. Además, porque los textiles son pintados, no son... Entonces son como, sí, está asociado a eso del color violeta al feminismo. Oh, qué interesante. Entonces, a mí me pareció súper interesante eso, porque hay demasiadas cosas históricas que de hecho me da un poco de tristeza después de haber leído este libro y que no nos los dicen nunca, que a nosotras siempre nos cuentan la historia de los hombres con sus inventos y de los colonizadores y los reyes, pero nunca, bueno, casi nunca me contaron a mí nada de la historia del feminismo, nada de la historia de las mujeres. O sea, medio mencionaban a las sufragistas porque era una cosa súper grande, pero tampoco ahondaban mucho en esos hechos históricos de las sufragistas, y uno sale diciendo como así, yo sé quiénes fueron, pero uno no sabe a fondo qué fue lo que sucedió, cuánto tiempo duró. Sí, porque eso duró mucho. Yo casi no sé mucho de las sufragistas, pero sé que, por ejemplo, hubieron varias olas y de hecho pues como citas y párrafos que he leído ha sido de Simón. De Beauvoir. De eso, no sé pronunciar eso. Gracias. Simón de Beauvoir. De Beauvoir. De Beauvoir. Sí, eso es como, he leído citas. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, yo digo que como mi precursora feminista favorita es negra. Y Angela Davis. Es Angela Davis. No Angela, pero sí Angela. ¿Se pronuncia Angela? No sé. Es que como es gringa. No sé. Yo tampoco sé. Pero tú... Bueno, Angela Davis. Angela Davis. De hecho, acá se nos acaba de unir otra mujer de la casa, se llama Mona. Tiene 4 patas. Tiene 77 años y está bacanosita. Bueno, y te iba a decir pues como de las sufragistas, de hecho el movimiento de las sufragistas duró 80 años. La gente piensa que eso fue como un año y unas elecciones o 2 y ya eso se dio, pero fue un movimiento internacional y duró 80 años. Y se dio como en todas las sociedades industriales. Y tenía 2 objetivos concretos, que eran el derecho al voto y el derecho a la educación de las mujeres. Pero bueno,
Ya hablando pues como de algo más del feminismo pues como tal, en general, ¿cómo definirías tú el feminismo? Para ti, ¿qué es el feminismo? Yo diría que es un movimiento ideológico, Pero político, ¿cómo lo sientes tú? No como la político. definición exacta, sino cómo lo sientes tú y cómo crees que es tú. ¿Qué Pues es? yo diría que es como la unión de todas las voces de las mujeres queriendo igualdad de derechos. Ok. De hecho, estaba esperando que dijeras eso porque yo antes pensaba igual. Yo antes pensaba igual antes de leer este libro. Porque cuando uno lee como muy a fondo de la historia y de muchos movimientos, porque acá no es como que, porque a uno se lo venden siempre así. No, la verdad no, me enseñaron en el colegio que uno debe estar en búsqueda de la equidad, que es muy Eso era lo que diferente iba a a la llegar. igualdad. Sí, sí. Pero es que yo lo veo, pues no estoy diciendo que, que en realidad quería decir el término correcto porque no lo sé, pero sí quería decir como que cuando habla de unión de voces es como aceptar la diferencia de cada voz y recibir lo que cada quien necesita y merece, ¿sabes? Porque la igualdad es como que todos obtengan lo mismo y a veces las personas no necesitan lo mismo, sino algo específico. Sí, es totalmente así, es como que a uno pues como desde chiquita nos dicen y uno siempre lee como esa parte. El feminismo busca la igualdad de género. Y no se trata de la igualdad de género, eso también es otro error de la gente, como uno de los prejuicios del feminismo. Y es que el feminismo busca eso exactamente que tú dices, la equidad. Y es que no todo el mundo tiene las mismas necesidades ni necesita las mismas cosas. Entonces lo que busca la equidad es que cada persona tenga lo que necesita y que esa equidad y que esa cantidad de cosas que necesita cada persona haga que cada persona llegue a la igualdad de posibilidades con eso que se le da. Esa es la razón del Sí, feminismo. de hecho yo recuerdo ese término mucho porque una vez me mostraron un dibujito que era, no sé si a la más gente, pero era como alguien que quería ver un partido de fútbol, pero era como que había un muro. Entonces le ponían el mismo banquito para que todos vieran por encima del muro. Entonces montaba un alto, un mediano y un bajito. Y el bajito no veía nada. Y el mediano lo veía, pero era ahí como empinado. Pues así era el dibujito. Entonces esa era igualdad. Y que pues el otro cosito era equidad, que era que le ponían el banquito alto al chiquito, el más, pues el menos altico al mediano y al grande no le ponían nada porque no necesitaba. Sí, es totalmente eso, es como que todas las personas tienen unas necesidades diferentes y no se busca que se le dé lo mismo a todo el mundo, sino que todo el mundo pueda llegar a lo que necesita y así llegar como a esa igualdad, porque es que la igualdad desde un comienzo no es tan fácil, se empieza con la equidad y con la equidad se llega a una igualdad verdadera, como yo creo, porque me das como, me extraña mucho cuando las mujeres dicen como algo sobre la igualdad y llega alguien y dice como, muchas veces hombres llegan y dicen como, ah bueno, y si usted quiere igualdad, entonces yo le puedo pegar. Entonces como lo primero que se les viene a la cabeza sobre igualdad es algo violento. Sí, es como si tú me pegas, yo te pego, sí, en fin. Pero sabes, eso que me acabas de decir me hizo pensar en una frase que decía Angela Davis, que es sobre que la, pues como que la igualdad de género, ella dice igualdad de género, pero pues bueno, supongo que de término solo se va a lograr cuando no haya discriminación negra. Mm, Y eso es muy fuerte porque es verdad. sí, Y eso habla de las necesidades de la equidad. Porque es que hasta que esas personas no tengan el mismo escalón que otras personas ya tienen por los privilegios pues de su raza, no van a poder llegar a eso. de hecho las feministas en la historia ayudaron demasiado al movimiento de las personas negras por la libertad y por sus derechos de trabajo y de independizarse
de toda la discriminación y que se rompiera esa discriminación contra ellos. Las feministas ayudaron demasiado a ese movimiento porque ellas pensaban en eso, pensaban en que todo el mundo debe tener las mismas posibilidades y que dentro del movimiento del feminismo no hay odio. Por eso digo que una persona que sea racista, una persona que sea sexista, xenófoba, homofóbica, transfóbica, no es feminista, porque eso no cabe dentro del movimiento del feminismo. El feminismo no tiene nada que ver con el odio. Y eso no lo entiende mucha gente cree que es como apoyo a las mujeres y ya. Y de hecho hay personas con lo que viví con alguien súper misógino que decía, yo soy feminista, y me decía, no apoyo la opción igualitaria. Es como, ok, si tú no apoyas que tenga los mismos derechos que vos, pero me apoyas como mujer, o sea, me apoyas que te tenga los hijos. Eso es muy pesado y es una cosa muy difícil porque yo entiendo mucho a los hombres porque es muy difícil salirse como de un punto de privilegio, porque quién va a decir como, yo no quiero tener más privilegio. Eso es muy difícil, que alguien despierte de ese privilegio y diga, no, es que yo me tengo que salir de esto porque este privilegio que yo tengo está afectando a otras personas. Es muy difícil en cualquier posición, en la posición de hombres, en la posición de personas que tienen facilidad económica, en la posición de personas como nosotras que pueden estudiar ante las personas que no puedan estudiar. Es muy difícil salirse del privilegio. Y yo entiendo también mucho que el machismo y el sexismo no solo afecta a las mujeres, sino que también afecta demasiado a los hombres. Eso me hace entender algo de Angela Davis, y por eso ella apoya tanto el comunismo, ¿sabes? Porque, o sea, todavía no entiendo muy bien lo que ella intenta mostrar con el comunismo, porque solo he leído como la teoría feminista, pero piensa que el sistema capitalista no te hace una equidad, te hace creer que tienes una igualdad, pero en realidad no tienes lo que tú estás diciendo. Entonces ya entiendo por qué ella apoya tanto el comunismo. ¡Aprendiendo! Sí. Es nice estar aquí. Sí, este podcast, si nos apoyan, continuará, pero... Mientras va a ser una cápsula de Red Flag. Bueno, sí, Ana tiene otro podcast con otras amiguitas. Que de hecho es como un espacio seguro, como para hablar de cosas que son importantes para uno, pero para nadie lo son. Pero no, me alegra mucho, Ani, que hayas venido acá, que hayamos... Cuando quieras. Siempre había querido, de hecho, como hablar del feminismo puntualmente contigo. Y como seriamente. Porque uno como que lo dice muy por encima, pero cuando uno se sienta seriamente a hablar de algo no pasa todos los días. Gracias por traerme aquí, por interesarte por mis pensamientos. Yo les voy a dar unas recomendaciones que lean a Angela Davis, porque a ella la intentaron matar y meter a la cárcel solo porque era feminista. Y hicieron creer que ella era una delincuente ni la puta, o sea, que ella era una cosa impresionante, y la alejaron de la familia, de los papás, la metieron a la cárcel y ella ni siquiera pues hacía como nada grave para los ojos de uno, que es como más racional, pero como para el Estado y para eso era como una mujer negra, se está alzando y quiere derechos de negros y es feminista y es mujer. Sí, entonces los invito a leer cualquier cosa, si sea un pedacito de texto. Bueno, despidámonos. Muchas gracias por escucharnos, por la paciencia y espero que les guste mucho el podcast. Yo hablo mucho. Sí, ambas hablamos mucho, pero gracias. Sí, gracias. Gafas violetas y ¡pum!